Buenas tardes, ¿cómo están, señores estudiantes? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, hoy día vamos a realizar, ustedes van a realizar el debate foro sobre 3 temas que son bastante importantes y candentes en la actualidad. Y bueno, tienen 35 minutos. Yo prácticamente voy a estar de oyente, como he hecho en los anteriores debates. Y también decirles que, bueno, que es importante que ustedes se esfuercen en argumentar, aunque vayan en contra de su propia ideología, en argumentar, tener argumentos suficientes para tener las 2 posiciones de los diferentes temas, a favor y en contra. Y eso es algo bastante importante. Eso, lo que ustedes van a exponer, no demuestra lo que ustedes piensan en algunos casos, pero esto es un ejercicio académico que demuestra eso, que ustedes son capaces pues, de enfrentar un tema de la manera que sea, ¿no? De la manera que ustedes puedan argumentar para quedar en la posición que ustedes o escogieron o simplemente pues fueron seleccionados así. Bueno, sin más, vamos a pasar a los temas y comenzamos por el tema número 1, machismo y violencia de género. Esperen un ratito a mi compañero, yo sé que está entrando a la sala. En un minuto bien. De acuerdo, no hay problema. También me han dicho, acabo de leer un WhatsApp de un estudiante que está en el grupo 2 y que quisiera exponer el grupo 2 antes porque tiene un problema de salud, entonces que tiene que atender un poco pronto, entonces quisiera terminar cuanto antes. No sé si usted de grupo 1 pues le deja comenzar al grupo 2 primero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora, no hay problema. Ya. Entonces, por favor, grupo 2, alístense. Adelante, matrimonio igualitario y adopción de hijos. Disculpe, profesor, una pregunta. ¿Tenemos que compartir pantalla, verdad? ¿O no?
Yo diría que no, compañero, solo prosigamos con lo que viene siendo el debate. Más que nada por el tiempo, yo creo que es mejor que sea sin compartir pantalla, porque eso siempre se demora algo. Adelante. Listo, muy bien. Muy buenas, compañeros, profesora. Nosotros somos el grupo número 2, en los cuales están a cargo del tema de matrimonio igualitario o adopción de hijos. Dentro de este debate nosotros tendremos un proceso por el cual nosotros tenemos que ser estrictamente regidos en lo que es el horario. Entonces, lo que son las primeras exposiciones de las ponencias tendrán como una durabilidad de 5 a 7 minutos. De ahí procedemos a lo que son desventajas y desventajas, que cada una será explicada durante 1 minuto. Y procederemos a las preguntas y concluimos con una pequeña y breve conclusión. Damos pauta a mi compañero, damos pauta a mi compañera Cisalena, perdón, a mi compañera Cisalena, la cual nos hablará de la ponencia, la primera ponencia de lo que es el matrimonio igualitario. Buenas tardes, vamos a iniciar con la primera ponencia acerca del matrimonio igualitario. En sí voy a hablar acerca del concepto y acerca de un poco de la historia y ventajas acerca de este tema. El matrimonio entre personas del mismo sexo también es conocido como matrimonio homosexual, igualitario, gay o matrimonio LGBT. Es la institución que reconoce legalmente y socialmente un matrimonio formado por dos personas del mismo sexo, es decir, por dos hombres y dos mujeres. En la historia, las parejas del mismo sexo, al igual que la homosexualidad, remonta desde inicios de la humanidad. La actitud de la sociedad hacia estas parejas y sus uniones formales difiere en función de los tiempos y lugares, desde la plena aceptación e integración, pasando por una tolerancia neutral, hasta el rechazo, la discriminación, la persecución y el exterminio. Como dije anteriormente, este tema data desde antiguos tiempos. Un ejemplo muy claro tenemos como es en la provincia de Fujian, donde el sexo entre hombres estaba generalmente permitido. Los hombres se unían a jóvenes en ceremonias grandiosas y estas duraban por un tiempo limitado, al cabo de los cuales el más viejo ayudaba al más joven a elegir esposa y así creaba una familia. También en la Europa antigua, donde la sociedad romana y griega toleraba y celebraba estas ceremonias. Sin embargo, hasta el año 342, el emperador cristiano Constancio prohíbe en el Imperio Romano el matrimonio entre estas personas y también condenaba a muerte a las personas que lo hacían. También hay datos de los bucaneros y piratas del siglo XVI y XVII que conocen las primeras uniones homosexuales entre hombres, llamadas como matelotate. También hay un caso muy conocido sobre el primer matrimonio entre mujeres, que fue en España, de las mujeres Marcela y Elisa, las cuales se casaron en el año de 1901 en Coruña. El matrimonio se llevó a cabo en la iglesia parroquial de San Jorge. Cuando fueron descubiertas, ellas acabaron huyendo de España. Según se dice, ellas se conocieron en la escuela, más tarde se volvieron a reencontrar cuando ejercían su profesión como maestras. En 1901, Elisa masculinizó su aspecto e intentó inventar un pasado y se convirtió en Mario. El padre de Cortella, párroco de San Jorge, la bautizó como Mario y casó a la pareja. Con todo esto, el sistema judicial trató de buscarlas y castigarlas por haber incumplido la ley. También a causa de esto, ellas huyeron por causa de la homofobia del pueblo, las burlas y terminaron huyendo a Argentina. Ahí fue donde Marcela se volvió a casar, después de que Mario falleciera como un hombre de verdad. Con respecto a las ventajas, con respecto al matrimonio igual, sabemos que este ofrece mayor seguridad jurídica que una unión de hecho. Esta última se puede dar por terminada sin que haga falta un divorcio. También la unión de hecho acaba unilateralmente sin proceso judicial. Se termina simplemente con si uno de los dos se casa con la misma otra persona, a diferencia del matrimonio. También la aprobación del matrimonio igualitario influye en la disminución de índices del suicidio en la población LGBTI. Reduce el estrés, la ansiedad en el colectivo, así como también reduce las prácticas sexuales de riesgo. También, según estudios realizados en 2005 y 2016, el cual se llevó a cabo que en la sociedad, la educación al público, la gente es más tolerante acerca de este tema
y tiene menos prejuicios. También si hablamos desde un punto de vista sentimental, sabemos que cada persona tiene derecho a casarse y vivir en una vida plena junto a la persona que ame, siempre y cuando esta pareja o esta unión no perjudique a otros individuos. Gracias. Ahora escucharemos a continuación las desventajas de este matrimonio igualitario dadas por nuestra compañera Melenka Pintay. Entre las desventajas del matrimonio igualitario tenemos que es percibido como algo anormal bajo la perspectiva dominante de la heterosexualidad como algo natural. Entonces es así que solo un hombre con una mujer van a procrear niños y los van a criar de forma idónea, pues son numerosas las legislaciones en las cuales se establece que el matrimonio debe ser contraído entre un varón y una mujer, y si algunas no han incorporado ese concepto en forma explícita, simplemente porque lo han considerado innecesaria, dada su manifiesta obviedad. El Código de Derecho Canónico establece como una definición del matrimonio a aquel por el cual el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, es decir, de los hijos, atendiendo a la necesidad de perpetuar la especie. Además, el matrimonio es un estatus especial que la sociedad reconoce como la unión comprometida entre un hombre y una mujer por una razón, que es porque su relación corporal es la única capaz de generar nuevos miembros de la especie humana y porque su relación interpersonal es la idónea para crearlos, protegerlos y educarlos. Este servicio es tan importante y benéfico para la sociedad que merece protección legal. Por el contrario, ningún acto corporal entre homosexuales puede generar nuevos seres humanos y tampoco dos personas del mismo sexo son idóneas para la cría y educación de los niños, pues puede afectar el bienestar y desarrollo psíquico, emocional y pues carecerían de referente paterno masculino si son dos mujeres o materno femenino si son dos hombres. Asimismo, tenemos que el objetivo del matrimonio igualitario en este caso es destruir el matrimonio heterosexual. Y evidentemente lo han reconocido muchas veces los líderes homosexuales. En realidad muy pocos de ellos quieren casarse, pero el movimiento del homosexualismo político se vuelca en la exigencia del matrimonio para cambiar la sociedad y eliminar una institución en la que no creen. Al mismo tiempo, estas personas luchan por el matrimonio del mismo sexo y sus beneficios. Entonces, una vez garantizado, van a redefinir la institución del matrimonio completamente, van a pedir el derecho de casarse no como una forma de adherirse a los códigos morales de la sociedad, sino de desbancar un mito y alterar radicalmente una institución arcaica. Y bueno, por otra parte tenemos que ellos quieren legalizar el matrimonio homosexual, que significa poner toda la maquinaria educativa y mediática del Estado al servicio del homosexualismo político. En todo caso, si el matrimonio igualitario es legal, se enseñará en las escuelas, los libros de texto de los niños explicarán la doctrina que las asociaciones homosexualistas hayan indicado, que la homosexualidad es normal, que es bueno tener dos papás y dos mamás, que los niños deben experimentar con su sexualidad para descubrir qué sexo les atrae más, y que las personas que se oponen a la homosexualidad, como los papás de los niños cristianos, son intolerantes. Ahora escucharemos a nuestra compañera Valentina Leones, la cual nos explicará la segunda ponencia de lo que es el matrimonio igualitario. Muy buenas tardes. A continuación vamos a analizar algunos de los argumentos que habría que tener en cuenta sobre el matrimonio igualitario y que no debería ser posible en una sociedad cuya crisis demográfica hay que sumar una social mucho más profunda. Y los riesgos de este matrimonio podrían ser que el matrimonio igualitario se niega a lo que es el matrimonio, que el matrimonio no es solo una construcción social, sino que una cultura universal y se basa en la formación de una familia y no es simplemente una forma de legitimización del sexo. Los biólogos evolucionistas reconocen que el vínculo
macho-hembra en parejas duraderas fue el paso crítico a la evolución humana y es algo incorporado a nosotros por la naturaleza. Otro de los riesgos podría ser que el porcentaje de homosexuales que quieren casarse es muy pequeño en algunos lugares que se ha legalizado relativamente. Y por ejemplo, es legal en Holanda desde el 2001 y solo el 4% de los homosexuales se casaron durante los 5 años posteriores a su legalización. Otro de los riesgos podría ser que el matrimonio homosexual igualitario constituye un argumento reivindicativo del homosexualismo político. Y también es que suele ser capaz de casarse como tener el sello de aprobación de los gobiernos y de la sociedad. Otro riesgo puede ser que no todas las relaciones son iguales. Las relaciones homosexuales algunas veces son mucho más inestables y promiscuas que las heterosexuales, y las investigaciones han encontrado también que entre las parejas casadas homosexuales el índice de divorcio es mucho más alta que en las parejas de los heterosexuales. Y bueno, estos argumentos, en realidad los argumentos basados en un falso concepto de libertad, suelen ser justificados para la legalización del matrimonio homosexual y podrían utilizarse para legalizar el incesto, la poligamia o cualquier combinación sexual. Y como último riesgo, tenemos que la adopción de un niño por parte de una pareja homosexual no es positiva para el desarrollo completo de este, debido a la mayoría de casos que los niños les va mejor con una madre y con un padre, y los niños necesitan un modelo mientras crecen, y deberían dar prioridad a los niños y no utilizarlos como si fueran balones políticos. Gracias. Ahora entraremos al tema de lo que son la adopción de hijos. Dentro de este, nuestro compañero Eric nos explicará la primera ponencia. Sí, buenas tardes. Bueno, a lo largo de los años han existido muchos prejuicios hacia las parejas homosexuales y ha sido un largo camino para que ellos puedan obtener los derechos por los que siempre han luchado. Actualmente ellos ya se pueden comprometer de manera civil en varios países. Este hecho nos puede llegar a hacer pensar que el siguiente paso es lograr y regular la adopción homoparental, para que ellos puedan formar una familia. Las familias actualmente han cambiado mucho lo que es su estructura al incluir costumbres nuevas y ahora recientemente cambian de gran manera al aceptar el matrimonio homosexual. Una familia homoparental es aquella que se encuentra conformada por una pareja de hombres o de mujeres que desean ser padres por medio de la adopción o la inseminación artificial para las mujeres. Muchas veces se puede llegar a pensar que por ser criados por padres del mismo sexo, los niños podrían verse afectados de alguna manera en su formación y crecimiento, pero muchos estudios han logrado demostrar que esto no es así. En muchos estudios se demuestra que el desarrollo de estos niños no muestra diferencias de importancia en su desarrollo. También se ha llegado a apelar el hecho de que los niños con madres homosexuales recibían mucho bullying, pero lo cierto es que sin importar quiénes sean los padres de los niños, hoy en día muchos de estos niños suelen ser crueles unos contra los otros. Algunas de las ventajas que se pueden encontrar de la adopción es que esta familia puede tener la experiencia de alegría y de la bendición de tener a un niño junto a ellos. También la capacidad para experimentar lo que es criar a un niño. Y estos niños van a recibir mucho amor y apoyo de los padres adoptivos, tanto emocionalmente como financieramente. Y estos pueden tener una mayor oportunidad en el momento de tener una buena educación y oportunidad de asistir a las universidades. Gracias. Ahora escucharemos hablar de la desventaja que nos brindará nuestra compañera Gisela Pallarosa. Desventajas para los padres de nacimiento: abuso de confianza, decepción potencial, los sentimientos de obligación y mente cambiada. Desventajas para la familia adoptiva: la presión adicional, relaciones inestables y el apoyo adicional. Desventajas para el niño adoptado: capacidad de asimilar en la familia, el sentido de rechazo, las luchas de poder, identificar confusión. Gracias. Ahora escucharemos la segunda ponencia dada por nuestra compañera Jimena Mendoza. Bueno, aunque no se han encontrado estudios que mencionan que algún aspecto negativo frente a este aspecto,
La mayoría concuerda que no hay diferencia entre las parejas del mismo sexo y los heterosexuales. Adicionalmente, muestran estudios que revelan que los problemas psicológicos encontrados parecen tener relación en cuestiones diferentes. Frente a este desarrollo de la sexualidad y en relación de orientación sexual, los estudios realizados muestran un porcentaje en que no incluyen, que es menos que las parejas heterosexuales, mientras que los que forman esta similitud en la frecuencia de presentación de orientación sexual en los tipos de familias muestra una explicación para encontrar mayor cantidad de personas con orientación sexual en familias homoparentales, y puede ser que a los hijos de padres heterosexuales les sea más fácil reconocer una orientación sexual no heteronormativa. Y respecto a estos roles de género, los estudios consultados no sugieren diferencias importantes. Lo importante no es dar un niño a una familia, sino que una familia a un niño, lo cual lo necesita y tiene derecho a ella. Es por esta razón que esta no es como una amenaza. En cambio, el desarrollo integral de los menores, y para esto hace referencia al derecho cuando excluyen a las parejas homosexuales que conforman una familia de los procesos de adopción. Y esto se genera un desconocimiento al interés superior del menor en protección que garantiza al derecho de los menores en estado de abandono. En síntesis, podemos declarar que las normas acusadas bajo este entendido que en virtud del interés superior del menor dentro de su ámbito de aplicación, estas están comprendidas también a las parejas del mismo sexo que conforman una familia. Gracias. Bueno, una vez escuchadas las ponencias y desventajas, así como las desventajas de ambos temas debatidos aquí, empezaremos con el debate en sí por medio de preguntas, el cual comenzará nuestro compañero Champoy. Buenas tardes. ¿Por qué no dar paso a una nueva era en la que las ideologías del pasado no afecten tanto el presente? Bueno, como todos sabemos, y es de conocimiento propio, pues desde pequeños a nosotros nos han enseñado que, o hemos visto en sí, que la figura de padres, o sea, la figura de padres o un matrimonio que es entre un papá y una mamá. Entonces, así como en las religiones, estas nos enseñan que el matrimonio se debe consolidar, o sea, entre parejas del mismo sexo, ¿no? En este caso sería un hombre y una mujer. Y, o sea, como nos hemos criado, hemos así ido creciendo con esa ideología, ¿no? Entonces, ahora último es que se está empezando a aceptar lo que es el matrimonio igualitario. Y, o sea, si lo vemos desde el punto de los niños, yo creo que ellos deberían de tener, porque es uno de los derechos que ellos deben tener como padres a una mamá y un papá, ¿no? Porque si no, se les estaría negando este derecho de tener lo que es una figura paterna y materna, ya que este es un derecho de ellos, como se los acabo de decir, y pues ellos van a contribuir para su desarrollo como persona. Ya. Ahora yo voy a hacer una pregunta, pues, como les acabo de decir, sobre los temas que se tocan sobre la religión. Bueno, si se sabe que incluso en la religión, o sea, nos enseñan que el matrimonio es, o siempre ha sido entre un hombre y una mujer, a mi compañero Chompoy le quiero preguntar por qué él está de acuerdo con que este exista. Bueno, primero aclarar que la religión y los derechos son dos cosas distintas, ¿no? Y no creo que tengan que estar involucrados, porque si estuvieran involucrados en la actualidad, no estuviéramos aquí. ¿Y a qué me refiero con no estuviéramos aquí? Pues no estuviéramos estudiando medicina, porque si vamos un poco más a ver, si nos enfocamos un poco más en la historia, pues si nos basamos en los siglos XV, XVI, XVII, pues las personas que diseccionaban a los cuerpos eran sacrificados, ¿no? Por hechos satánicos. Y por eso es lo que yo te digo. Los derechos y la religión no deben estar involucrados. Y bueno, estoy a favor porque todos tenemos los mismos derechos.
Y si hay personas que se amen y se quieran, no veo no veo por qué no se deben de casar, porque hago un ejemplo. Si yo quiero casarme con una persona de mi mismo sexo y tú, porque eres mi amiga, dices, ah, no, no te cases porque mi religión dice esto, esto, esto. Yo te escucharé, claro, pero eso irá contra mi felicidad y contra mi voluntad. Así que eso es en cuanto a tu pregunta. Entonces yo tengo otra pregunta hacia favor de este matrimonio. Si la religión nos enseña que el matrimonio siempre ha sido entre hombre y mujer, entonces la pregunta de la homosexualidad sería un pecado. Ya, bueno, yo puedo decir que, como dijo mi compañero, en primer lugar, el derecho está separado de la religión y la libertad de conciencia es una. Garantía contra las limitaciones impuestas siempre. En cualquier caso, las encuestas muestran que la gente religiosa realmente apoya el matrimonio igualitario y son solo varios líderes religiosos los que se oponen. Dicho todo esto, pues los conocedores de la Biblia encontrarán que esta defiende numerosos ejemplos de matrimonio, incluyendo la poligamia y el incesto, que bueno, estas contradicen el principio de que solo un hombre y que solo puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer. Mucho se habla también en la Biblia en apoyo a la esclavitud, mientras que tampoco. Bueno, en vista de que la compañera Yosenka tiene problemas de internet, me gustaría darle paso a mi compañera Alison, que nos diga su pregunta, por favor. Bueno, yo tengo una pregunta para las personas que están a favor del matrimonio igualitario y la adopción. Se dice que todo niño tiene derecho a un padre y una madre para su desarrollo integral como persona. Así que conceder la adopción a homosexuales pues, sería perjudicial para lo que viene siendo el niño. ¿Cómo las personas que estamos a favor nos vamos a asegurar de la integridad mental que va a tener un niño adoptado por pareja homosexual? Yo te puedo responder a tu pregunta. Hoy existe un consenso de científicos dado por psicólogos, pediatras, psiquiatras y trabajadores sociales que orientan a lo que es la sexual de los padres, que no tiene efecto sobre la orientación sexual de los niños, porque a eso es que se refiere la religión, que los padres van a inculcar a un menor a que se oriente por ser homosexuales, cuando no es así. Estas asociaciones dicen que cualquier persona que diga que las personas LGBTI todos son peores padres que cualquier familia heterosexual, o un promedio de ellos se verán perjudicados por el matrimonio igualitario. Quiero decir simplemente que esto de que el niño es afectado por esto es simplemente una pregunta errónea, porque no tiene nada de sentido, porque el niño lo que va a querer es felicidad y preferiblemente un niño adoptado a que un niño sin padres y sin educación. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué crees que no se puede redefinir el matrimonio? Ya, en mi posición estoy en contra de lo que viene siendo el matrimonio igualitario por temas de ideologías religiosas. Dios hizo a lo que es el hombre y la mujer y dijo al hombre, te casarás con tu mujer y te dejas hacer vida fuera de tu casa. Yo estoy de acuerdo que no se debe maltratar a personas homosexuales, pero no me parece que estas personas puedan adoptar a lo que viene siendo un niño, menos en lo que es un matrimonio gay.
en una ideología que es contraria a lo que viene siendo la familia, ya que la familia es la base de una nación. Si el niño se convierte en adulto a partir de los 18 años y este niño quiere ser homosexual, es una decisión sumamente suya. Bueno, en vista que mis compañeras al parecer tienen problemas de internet y estamos cortos de tiempo, procederemos con las conclusiones, la cual nos dará nuestra compañera Mayra Solórzano. Muy buenas tardes. Bueno, el matrimonio igualitario es un tema que ha sido motivo de distintos hechos trascendentes en diferentes naciones del mundo. Además de ser una cuestión que posee un gran alcance entre distintos planos de la vida social, política y jurídica de todas las personas. La principal problemática no radica en la existencia de individuos que tengan una orientación sexual diferente, sino que el conflicto está en la manera de cómo lo demuestran, demostrando la necesidad que tiene el Estado de implementar regulaciones e incluso restricciones a los homosexuales y heterosexuales. Ahí tenemos lo que es la adopción de hijos. La ley dice que es un acto jurídico que tiene como fin proteger a los menores y incapacitados y crea derechos y obligaciones entre adoptado y el adoptante. Lo más importante, les hace posible tanto el adoptado como el adoptante formar una familia que en el tema de adopción es lo que se busca. Siendo así, se crea un vínculo en parentesco civil que es para asumir responsabilidad entre uno o varios menores, como un hijo biológico. Una vez dada esta conclusión, culminamos con nuestro debate. Muchísimas gracias. Bueno, señores, muchas gracias, grupo, por su debate, por sus posiciones y la defensa de cada una de ellas. Pasamos al grupo 1 para que expongan machismo y violencia de género. Ya. Muy buenas tardes, compañeros. Doctora, mi nombre es José Peñafiel. Yo voy a moderar el debate sobre el machismo. En este caso vamos a tener ciertas reglas, como lo son abstenerse de un lenguaje vulgar, no interrumpir la intervención de los compañeros y no sobrepasar el tiempo establecido. Vamos a tener como tiempo establecido 12 minutos para las personas que van a exponer ponencias, es decir, 2 minutos para cada exponente. Vamos a tener 18 minutos para el debate, es decir, 3 minutos para cada debatiente y 6 minutos para cada grupo de debate. Y vamos a tener 3 minutos al final para una pequeña conclusión. Entonces vamos a empezar con las ponencias a favor. Comenzamos con Neiro Macías. Ya. Buenas tardes, comenzando con la primera ponencia a favor sobre el machismo y la violencia de género. Es una herencia patriarcal de las costumbres y la cultura, por ende, diversas formas de violencia que repercuten en todas las relaciones humanas, de modo que la violencia estructural, social, política y económica también se refleja en la familia y en las relaciones de género que se establecen en la cotidianidad del trabajo y del estudio. Por tal motivo, la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico no es un fenómeno desvinculado de un contexto social que refuerza y reproduce concepciones sexistas en el orden social discriminatorio basado en la producción y reproducción históricas del sistema de género. La agresión y el maltrato no son entonces actos aislados, sino que forman parte de un proceso de interacción potenciado por valores vinculados a la relación de dominación y sumisión a la desigualdad entre los sexos. El machismo es una característica cultural hispana, es decir, es un rasgo cultural que tiene el propósito de satisfacer una necesidad psicológica resultante del complejo de inferioridad de cada individuo del sexo masculino. Este complejo, a su vez, es el resultado de las prácticas culturales en la crianza de los niños.
La institución cultural del machismo crea los modos de satisfacer un complejo de inferioridad buscando sentimientos de superioridad y de transmitirse de generación en generación. La violencia del hombre hacia la mujer, particularmente ejercida por la pareja, respondía a las concepciones de género imperantes en la sociedad patriarcal, es decir, a los roles y atributos de cada cultura y momento histórico asignado tanto para los hombres como para las mujeres a partir de sus diferencias biológicas. Continuando con la ponencia a favor, los mandatos de género han sido transmitidos, enseñados y moldeados en la familia, en los establecimientos educativos, en las iglesias, en la calle, en los cuentos, en los medios de comunicación, en los juegos, en los libros y en todos los dispositivos de difusión de la ideología de cualquier sociedad. De esa manera se ha naturalizado la subordinación y las desventajas que las mujeres enfrentan a lo largo del ciclo vital. Pues la definición del machismo se encuentra distorsionada a causa de aquellos que violentan a las mujeres, puesto que se lo debería considerar como una manera de protección hacia ellas, ya que ésta de cierta manera trata de no mantenerlas expuestas. Las mujeres por naturaleza son delicadas. En este contexto se puede decir que no es menos comparadas con el hombre, pero debido a la realidad que están viviendo ellas, pasan por un apoyo de protección y de persistencia. Entonces, su notable implantación y manifestaciones que ellas emplean o las acompañan llevan a confirmar que el asunto de la igualdad afecta bastante más allá del cambio de papeles y de la igualación de oportunidades, convirtiéndose en un problema profundo de posicionamiento y de estatus. La desigualdad incide decisivamente en la resolución de los conflictos entre hombres y mujeres, al marcar una posición de superioridad que no se tolera a sentirse amenazadas, y una posición de inferioridad que se pretende que no se desborde. Debido a la superioridad que la mujer desea adquirir, se les da mayor oportunidades que a los hombres. A su vez, por ejemplo, salen beneficiadas en los procesos de separación y divorcio, e intentan vengarse de lo anterior o pretenden pasar por encima del varón. Parece como si el principio de igualdad no pudiera darse todavía. O eres superior o te sientes inferior, o estás arriba o te sientes abajo, o las dominas o te dominan. La violencia de género se manifiesta como el mecanismo al que se recurre cuando se siente amenazada la superioridad del hombre, o cuando la mujer se rebela contra la situación de dependencia. El recurso a la fuerza física en el que los varones han sido reforzados en su socialización se convierte en el medio para reponer las cosas en su sitio, cuando las posiciones establecidas se han visto desbordadas. Como indican algunos expertos, se mantiene una correlación estrecha y atávica entre cultura patriarcal, desigualdad entre hombres y mujeres y violencia de género. Las mujeres han adaptado actitudes machistas para sobresalir, como por ejemplo el no dejar que la manipulen, tomar el control de la situación, hacer a un lado las opiniones de otros, dejar que la atiendan o la cuiden, tomar decisiones sin la opinión de nadie más, son actitudes que el machismo nos ha demostrado. Entonces no podemos decir que sea algo malo, se trata de quien quiera usarlo a su favor. Algunas mujeres se sienten bien consigo mismas al agradar a los hombres, ya sea con prepararles la comida, plancharles la ropa, etc. Se sienten satisfechas de cumplir su rol. La forma rápida e impulsiva de actuar sin importar lo que piensen los demás es una actitud machista que nos beneficiaría, para no dejar pasar buenas oportunidades y lograr nuestras metas sin analizar tanto las cosas, sin permitir que los demás nos intimiden, aunque al final haya que aprender de los errores. ¿Por qué si muchos de los actuales machistas son mujeres están en contra del machismo? Estarían en contra de sus propios ideales. Las mujeres tratan de tomar la misma actitud del hombre al querer librarse de responsabilidades, al querer dejar de preocuparse de sus familias y ser libres de hacer lo que quieran y cuando sea. Es una razón para no cuestionar a las personas que están a favor del machismo, así como lo hacen los hombres. 10 segundos, compañera. Bien, entonces continuaremos con las ponencias en contra. Continuaremos con la compañera Lady Holguín. El machismo es una forma de hipermasculinidad usada para describir una actitud de superioridad del hombre sobre la mujer, con características tales como agresividad, dominancia, valentía, promiscuidad, virilidad, sexismo, autonomía, fortaleza, papel proveedor y restricción en la expresión emocional.
Castañeda define el machismo como un conjunto de creencias, actitudes y conductas que descansan sobre dos ideas básicas: la polarización de lo masculino y lo femenino y la superioridad de lo masculino en las áreas consideradas importantes por los hombres. Martínez menciona que el machismo se define como la idea de que el hombre debe ser valiente, fuerte, duro, debe tener el control de la situación, velar por el bienestar de los demás, tener el papel de proveedor del hogar, así como la idea de que el hombre no debe llorar, pues de hacerlo se enfrentan a mecanismos de coerción social basados en el miedo a ser estigmatizados como femenino u homosexual. Continuando con las ponencias, el machismo en el Ecuador. Los especialistas creen que por parte del Estado hace falta trabajar en prevención para cambiar los patrones culturales masculinos y en reforzar la autoestima de las mujeres. En el 2007, año en el que ni la Fiscalía ni la Judicatura proporcionaron cifras de denuncia, el Decreto Ejecutivo 620 declara como política de Estado la erradicación de la violencia de género, para lo cual se elaboró el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia la niñez, adolescencia y mujeres, que desde 2014 preside el Ministerio de Justicia e involucra a los del Interior, Salud Pública, Inclusión Económica y Social, Educación y a los consejos para la igualdad de género e intergeneracional. En el país predomina una cultura patriarcal, machista y adocéntrica, en la que prepondera la opinión y el criterio del hombre, explica Anabel Arévalo, coordinadora del Área de Prevención y Atención del Centro Ecuatoriano de Promoción y Apoyo a la Mujer, CEPAM. El que hayamos avanzado en algunas áreas en las que la mujer se desarrolla no significa que la violencia ha desaparecido, porque tiene que ver con cambio de concepciones, de lo que significa ser hombre y de lo que significa ser mujer. Y en ese cambio tiene que haber una rehabilitación en los hombres y una reeducación en la población, reflexiona Árvales. Cree que la necesidad de afecto y la baja autoestima genera en la mujer una dependencia afectiva que la lleva incluso a culparse de las agresiones que recibe. Y esto da por los roles sociales que le han impuesto: madre, proveedora afectiva, jefa del hogar. 10 segundos, compañera. El machismo es causa principal para todos los segmentos. Tanto por sexo como por franjas de edad, el machismo es considerado la principal causa de violencia de género. Un 47% de las personas que se han encuestado alrededor del mundo valoran como el primer motivo de este tipo de violencia, seguido por la educación, un 21%. El perfil de los agresores es de una personalidad dominante, agresiva y con problemas de baja autoestima, un 66%, y manipuladores, un 64%. Los hombres también destacan los problemas de alcohol y drogas en un 48%. Además, un 81% de las mujeres considera que el miedo al agresor es un factor fundamental para comprender por qué no denuncian frente al 75% de los hombres. De hecho, el miedo al agresor es el principal motivo para que todos los grupos de edad y los mayores de 55 años son los que añaden más causas. Pueden ser hijos, dependencia emocional, etc. Entre los mayores, junto con el miedo al agresor, la dependencia económica con un 63% para no llevar a cabo denuncia. El confinamiento, factor agravante. El macroestudio sobre violencia de género, tolerancia cero, también apunta a una percepción elevada del 65% de que el confinamiento ha incrementado estas situaciones relacionadas con la violencia de género. Para hacerla frente, los encuestados consideran la ayuda psicológica en un 72%, junto con el teléfono de denuncia en un 55% y la orden de alejamiento en un 43%, como las medidas más conocidas. Así, un 72% recurriría a la policía ante un caso de violencia de género y un 16% pediría ayuda a su retorno. Por sexo, los hombres se enfrentarían al maltratador en un 13%, con más que las mujeres, que es un 7%, cuyas opciones preferentes serían la llamada a la policía en un 73% y la petición de ayuda al entorno en un 19%. Eso es todo. La violencia de género, tipos y escenarios. La violencia de género puede darse en varios escenarios, tales como laboral, escolar, espacios comunitarios y de convivencia entre vecinos, de relaciones familiares y de pareja, resultando más frecuente en estos dos últimos.
Puede manifestarse de diversas formas, lo cual da lugar a los distintos tipos de violencia, entre los cuales destacan la violencia física, psicológica, sexual, económica, entre otros. Algunas de las causas de la violencia de género es la falta de comprensión que existe entre las parejas. La incompatibilidad de los caracteres de violencia intrafamiliar es la causa mayor que existe de violencia. Un niño que se críe dentro de un ambiente conflictivo y poco armonioso va a ser segura una persona problemática y con pocos principios personales. Los niños criados en hogares donde se los maltrata suelen mostrar desórdenes postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan sentimientos de escasa autoestima y sufren de depresión y ansiedad, por lo que suelen utilizar el alcohol o drogas para mitigar su estrés psicológico. Algunas estrategias preventivas que pueden implementarse para evitar la violencia de género es realizar programas de prevención sobre la violencia de género para educarnos a nosotros mismos como padres o futuros padres, a nuestros hijos y a los familiares, y los profesionales que les rodean, dentro de los centros laborales, los consultorios médicos, etc. Los padres deben crear un ambiente en el que los adolescentes sean libres de comunicar y discutir cualquier situación que les haga sentirse incómodos, y de revelar cualquier situación que hayan podido sufrir. Se ha de romper la barrera de silencio que rodea este escenario, porque únicamente cuando se es consciente de la gravedad del problema y de sus consecuencias disminuirán los sentimientos de culpabilidad y de vergüenza que suelen experimentar las víctimas de este tipo de actos. Esta conducta favorecería la reducción de embarazos no deseados en adolescentes. Muchas gracias. Ahora continuaremos con el grupo de debate recordando las siguientes reglas. Abstenerse de usar el lenguaje vulgar y no sobrepasar el tiempo ni interrumpir a los compañeros. Continuamos con el grupo de Daniel Mero y el grupo de Elda Fernández. Primero tenemos la pregunta de Elda Fernández. Buenas tardes, docente, doctora, compañeros. Bueno, compañera Danieli, el machismo lleva años en la sociedad y aún así sigue lo que es arraigado en ciertos adultos o personas más bien. Dígame usted, ¿cuál ha sido su fin, su ventaja, que han conseguido contener ese ego de superioridad hacia la mujer? Buenas tardes. El machismo, como ya muchos saben, se va a seguir considerando en la actualidad, puesto que a los hombres les va a gustar mantener lo que sería el control familiar. Siempre se ha ido inculcando en todas las familias desde tiempos anteriores y se sigue inculcando. Asimismo, va a demostrar la mujer como un sujeto inferior en la familia, en la sociedad, donde ella no tenga voz ni voto. Hay hombres que piensan que por tener este rol van a poder mandar, golpear, desacreditar, incluso hacer sentir menos a la mujer. La ventaja que ha tenido es que la mujer sea de casa, sea una mujer dedicada al hogar, donde los hijos sean su prioridad. Si bien esta ideología machista hacía que muchas familias se mantuvieran en un orden, donde los hijos no fueran por un mal camino, teniendo así a sus familias unidas, cosas que hoy en día no vemos tanto. En países y en familias conservadoras, tradicionalistas, van a seguir inculcando esta ideología, donde la mujer nazca para servirle y complacer al hombre. Yo te tengo una pregunta. ¿Consideras que los padres incentiven en la actualidad este rol machista en sus hogares y qué desventajas puede tener esto? Bueno, compañera Danieli, excelente pregunta. Viendo los diferentes puntos de vista, considero que sí, debido a que estamos hablando todavía de una época en donde el machismo sigue presente, o sea, está todavía. Entonces, si no se seguiría incentivando especialmente en los hogares, como tú lo dices, pues las personas tendrían un concepto muy distinto, ¿ya? Porque haciendo un poco más de énfasis en lo que son el pensar de ciertos hombres que piensan o que creen que son aquellos que tienen, o sea, más superioridad, que son los principales en un hogar, donde la mujer es inferior, que se dice que es aquella que no puede sobresalir a veces en la humanidad por cuenta propia, que no se vale de sí misma para cumplir sus ideales. Son ciertos pensares que tienen estas personas, entonces, ¿desde dónde comienza este pensar? O sea, claro que desde el hogar. Entonces, como te dije, respondiendo a tu pregunta, entonces sí, claro que sí. Ahora,
Puesto lo contrario a esto, de lo anterior mencionado, estaría eliminado en su totalidad, o más bien sería un bajo índice de machismo en caso de que este no fuera incentivado. Ahora, ¿qué trae consigo sus desventajas respecto a este tema? Bueno, a que los hijos crezcan con ese nivel de superioridad igual al padre, serían criados con el pensar erróneo que aún se mantiene, también crearían a personas o a niños donde ellos crecerían con esa ideología diciendo que no pueden hacer tal cosa porque no se lo permite. O igualmente, caso contrario, a la mujer se va a abstener de hacer ciertas cosas debido al mismo machismo. Es decir, poder trabajar, salir adelante por cuenta propia, sin necesidad de un hombre. Entonces, esto no nos llevaría a ningún lado. Por ende, seguiríamos fomentando esta ideología como desventaja. Y así no llegaríamos a ningún punto. Bien, si las compañeras no tienen nada más que decir, continuamos con el siguiente grupo de debate, que es la compañera Denise Farías y la compañera Natalie Chico. Tenemos primero la pregunta de la compañera Natalie Chico. Bien, buenas tardes, doctora, compañeros. Denise, mi pregunta es, al hablar de machismo estamos hablando ya de desigualdad, ¿ok? Entonces, ¿por qué vamos a considerar que un hombre es superior a una mujer? Bueno, buenas tardes. Yo considero esto, ya que desde la antigua Grecia los hombres han sido considerados como un ente predominante hacia el género masculino. Y en cierta parte sí es verdad, porque gracias a su fortaleza, las personas podemos sentirnos seguras. Sus ideologías son muy bien formadas y muchas veces son seguras de sí mismos, ya que gracias a su carácter fuerte les ayuda a tomar decisiones que ayuden a favorecer el bienestar de su localidad, pueblo o ciudad. Y bueno, por último, las habilidades del género masculino son muy amplias, debido a que estos abarcan no solo de ideales políticos o de guerra, sino también alcanzan ideales como el papel de amo de hogar y sobre todo ser el pilar fundamental para que una sociedad se vaya a mantener fuerte y estable. A ver, en primera, una mujer como tal no es que tenga menos capacidad que un hombre. Si recordamos, la mujer fue la que descubrió la agricultura en la antigüedad, la cual es la que permitió que se desarrolle la sociedad desde esa parte. Ahora, distintas mujeres en la actualidad han cambiado la historia con distintas investigaciones, como Rosalind Franklin, descubrió la estructura del ADN, que es con lo que ahora se puede estudiar tanto medicina, genética, biología científica. Ángela Ruiz Robles fue la que inventó el libro electrónico, que es con lo que ahora estudian muchas personas. Y una de las más importantes, Heidi Lamar, fue quien inventó lo que es el dispositivo Wi-Fi y Bluetooth, el cual permite que ahora estemos conectados aquí. En segundo, una mujer no puede considerarse menos que nadie porque una mujer es tan importante, porque si nos damos cuenta, la mujer es la pilar de la sociedad. ¿Qué pasará si una mujer no estuviera aquí? No habría la reproducción. La mujer es la única que tiene la capacidad de procrear y dar a luz y mantener la sociedad aquí en punto. Posteriormente de esto, una mujer como tal es el pilar fundamental también de una casa, de un hogar. No es que se haya considerado que solamente un hombre sea capaz. En la actualidad los hombres generalmente son irresponsables y quien lleva a cargo la posibilidad de poder tener la familia en orden es la mujer, por lo cual se consideraría mal que una mujer sea menos que eso. Bueno, como lo mencioné anteriormente, desde el inicio de la humanidad el liderazgo ha sido una forma de sentirse seguro a la mano de una persona, sin importar las circunstancias a las cuales estemos expuestos. El machismo es una de ellas, ya que en el momento en el que el hombre toma actitudes fuertes hacia cualquier persona o pareja, demuestra que es importante para él y lo corrige para bien. Debido a esto, tenemos que tener en cuenta que en casi todo el hombre es superior a las mujeres.
por su fortaleza, confianza y protección que éste transmite. La masculinidad se puede diferenciar de la mujer sentimental y afectiva por su frialdad y temperamento muy fuerte. Y pues, como lo dijo Lewis, un verdadero macho no puede tolerar que su mujer le pegue o ni siquiera que no le obedezca. Un hombre debe aparecer como el jefe de la casa ante sus amigos hombres, si no ha de perder su fama por ser un macho, Lewis 1961. Y es por esta misma manera que se debe aprender a disimular el miedo, mostrando la reacción contraria, es decir, un temperamento sumiso, ya que como un buen macho de cualquier cultura que éste pertenezca, debe mostrar un carácter hacia su familia y hacia su sociedad. Es por esto que mi pregunta hacia ti es, ¿qué crees tú que pasaría si no hubiera un hombre de carácter fuerte en su familia? A ver, para empezar, la descripción que se utiliza de macho es una descripción muy arcaica que se utiliza solamente para los animales. Entonces, no veo la manera de que utilicen macho en un hombre porque no son animales, ¿no? Ya, continuando con eso, también tenemos que tener en cuenta que Lewis era una persona carga filósofa, también tenía un conocimiento el cual era muy arcaico, el cual era una persona también considerada muy machista, el cual no llegaba a respetar ni a su mamá. Entonces yo no quiero saber la disputa o el conocimiento de alguien que ni siquiera respeta a la mujer que le dio a luz. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta que dices que ¿qué pasaría si un hombre no fuera el que tendría el pilar en la familia? Pues en la actualidad existen muchas familias que el pilar lleva la mamá y fíjate que son familias súper exitosas. Creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Él no tuvo un pilar de papá y mira, es multimillonario, es una persona muy importante, tiene una familia muy bien, tomando en cuenta que nunca tuvo el pilar de un padre. Quien asumió eso fue la madre y siendo una mujer se convirtió en pilar, se convirtió en todo lo necesario que él tenía. Entonces no es tampoco como que si un padre no está ahí presente en la familia se va a derrumbar. Para eso está la mujer, porque la mujer es capaz, la mujer tiene todo para también poder destacarse en la sociedad y llegar muy lejos a todo eso. Bueno, tu pregunta. Y tenemos en cuenta que al hablar de una desigualdad, esto se va a dar 10 en segundos, absolutamente no todos tenemos los tiempo para otra ámbitos. pregunta. Tenemos tiempo para otra pregunta. Continuamos con el siguiente grupo de debate. Está conformado por Noelia García y Marco Flores. La primera en intervenir con la pregunta va a ser Noelia García. Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi pregunta para Marco es, ¿por qué no apoyar el machismo si esta postura, la organización de un hogar y una institución, entre otras, estaría respaldada por una persona y no existiría división de opiniones? Además, a través del tiempo, los hombres son los que más han sobresalido. Buenas tardes con todos. Por esa misma razón estoy en contra del machismo, ya que en la diversidad de opiniones se concreta varias ideas y puntos de vista, llegando a una mejor solución, que en contraparte solo una persona estaría cegada por sus prejuicios. Las mujeres han aportado una inmensidad de conocimientos en el desarrollo de la humanidad, siendo íconos en diferentes campos. Y puedo mencionarte algunas. En el mundo de la ciencia, Madame Curie o Marie Curie fue una física, matemática y química pionera en el campo de la radioactividad, en la cual descubrió el radio y materiales radioactivos. Fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, como física y química. También podría mencionarte otros campos que han destacado, como la literatura. Ana Frank, que con tan solo 13 años de edad, se convirtió en una escritora y luchadora formidable, que en su diario relató todos los problemas y acontecimientos que tuvo que pasar y superar en una guerra mundial. O en tiempos más actuales, podría mencionarte a Isabel Allende, considerada una de las mejores escritoras latinoamericanas por sus éxitos como La Casa de los 7 Espejos, La Casa de los Espíritus, Eva Luna, entre otros, que nos comparte ese realismo en forma de prosa. Para ti, tengo otra pregunta. Desde un enfoque donde la mujer es igual al hombre en condiciones de capacidad en diversos campos, propiamente dicho en lo laboral, ¿por qué todavía sigue existiendo en la actualidad esa brecha tan abismal en el ámbito laboral? Bueno, me gustaría saber tu opinión en base a un ejemplo que voy a plantearte con la pregunta que me has hecho.
Suponiendo que vas en la carretera con tu auto y bueno, de repente este sufre algún daño, se le pincha la llanta o tiene problemas en el motor, y a la derecha encuentras dos talleres mecánicos. Vamos a denominarlo un taller mecánico número 1 y el taller mecánico número 2. En esta situación voy a recalcar que el taller mecánico número 1 va a trabajar una mujer y en el taller mecánico número 2 un hombre. Con base al problema que tiene tu auto, ¿en cuál confiarías para que solucione tu problema? Creo que en cualquiera de los dos, porque los dos somos personas y tenemos las mismas capacidades o tenemos algún ingenio para cambiar el problema, ¿no? Yo creo que estás en un error porque desde el punto de vista, todos sabemos que un taller mecánico requiere la fuerza de un hombre y su capacidad, no la de una mujer. Como dices, mencionas que las mujeres se pueden desempeñar en diferentes campos, pero también deben ser conscientes, en el caso de que hay trabajos que lo realizan bien y hay trabajos que no lo pueden realizar bien. Entonces podemos decir que hay trabajos para hombres y hay trabajos para mujeres, que están definidos. Mi pregunta para ti es, ¿por qué no priorizar a los hombres si su doctrina son considerados biológicamente más fuertes? Tal vez a nivel anatómico, biológico, seamos diferentes y dependiendo a qué hacemos alusión fuerza, aún así, y respondiendo también la pregunta que me hiciste, pienso que las mujeres han roto todos esos paradigmas que han sido establecidos en el tiempo. Uno de los más claros ejemplos está el suceso de hace unos pocos días, como Neisy Dahomes se convirtió en la mujer que dio su primera medalla al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, en el que es considerado como un deporte de fuerza, denominado halterofilia. Este acontecimiento, en toda la historia del país, no lo han podido realizar los hombres. Tal vez la idiosincrasia de las generaciones pasadas ha desvalorizado el poder verdadero que tienen las mujeres, ya que ellas han igualado y superado a los hombres tanto a nivel científico, social, ideológico, físico, entre otros. Con esto quiero hacerte una última pregunta. ¿Piensas que en las comunidades rurales se ejerce el machismo? ¿Por qué se observa más en esta clase? Realmente no pienso que exista el machismo en estas zonas, puesto que el hombre siempre ha ejercido un papel de protección en todos los sentidos para la mujer y su familia en general. En estas áreas, sobre todo donde hay un ambiente, una vida más difícil, además el mecanismo que se ha formado desde hace muchos años implica que el hombre siempre sea el sustento de su hogar y eso hace evidente que la mujer desempeñe un rol en la crianza de sus hijos y realice todas las actividades domésticas. Por ello también tiene el deber de inculcar a sus hijos justamente esta situación, ya que hace que la vida en el campo sea más fácil y por ende va a constituir un hecho bien visto para la sociedad y de esta forma lo hace ideal para todos los involucrados. Bien, si los compañeros no tienen nada más que decir, les agradecemos a los exponentes y a los debatientes y vamos a dar una pequeña conclusión. Como conclusión tenemos que el machismo es una conducta adquirida socialmente por un tema de relaciones de poder. ¿Qué significa adquirida socialmente? Que nosotros no venimos con el machismo de una forma natural, no nacemos con el machismo, sino que el entorno social nos mete esa idea un poco de ser machistas, de que un hombre no puede lavar un plato, de que un hombre no puede barrer la casa. Entonces eso significa, esto va a generar asimetrías sociales, que un adulto sea más que un joven, que una mujer, que un hombre sea más que una mujer, y por lo tanto va a generar desigualdad social y por lo tanto el machismo, que históricamente se lo conoce como patriarcado. Eso ha sido todo por el grupo número 1, les agradecemos por su atención. Muchísimas gracias. Felicitamos al grupo 1 por su exposición y pasamos al grupo 3. Muy bien. Ya voy a empezar entonces. Ok. La violencia racial, de género, sexual y otras formas de discriminación y violencia no pueden ser eliminados sin cambiar la cultura. Charlotte Bunch. Buenas tardes, apreciado público y doctora presente. Hay temas en especial en donde no se puede
cuya discusión deviene de casi siempre en una gran polémica. Entre estos sobresale de manera muy especial el asunto de la despenalización del aborto en violaciones en menores de 15 años. Pues cuando este se discute, generalmente predominan dos clases de argumentaciones. Uno, que podía denominarse liberal porque favorece la decisión personal frente a cualquier otro valor. Y otra, que puede definirse como conservadora porque busca el mantenimiento del statu quo, cuyo significado de latín a español es un estado del momento actual. Les recuerdo que primero habrá una breve y clara exposición de la idea de cada una de las ponencias y luego pasaremos al debate con las mismas. Con esta pequeña introducción doy por inicio este debate, donde tendremos las ponencias a favor y en contra. Los siguientes expositores, por un lado, a favor tenemos a Carlos Triviño, a Ana Márquez y Daniela Sánchez. Y por otro lado, en contra, a Kaela Medranda, Celine Chinga y Darío Contreras. Adelante, expositores. Bien, en una mirada desde los organismos internacionales tenemos que la posición de los diversos organismos en relación a la despenalización del aborto ha tenido variaciones en sus posiciones y argumentos. Sin embargo, la postura que se mantiene en la actualidad es la de considerar el aborto como un tema de salud pública y un derecho humano, cuya práctica debe ser despenalizada para lograr una verdadera equidad de género y respeto a los derechos de las mujeres. En el caso de las organizaciones de las Naciones Unidas, los distintos organismos en materia del derecho humano han expresado que la penalización del aborto y la denegación del acceso a servicios adecuados para practicar el mismo son de las formas más perjudiciales de discriminación de género, ya que presenta la instrumentalización y sometimiento de los cuerpos a las mujeres y una grave violación de sus derechos. De allí que a su posición sea la de instar a la despenalización de la práctica, garantizar el acceso de las mujeres a servicios médicos para el procedimiento de aborto seguro durante el primer trimestre o posteriormente en casos de violación, incesto o riesgo para la vida o salud, a impulsar la educación sexual para reducir la incidencia de embarazos no deseados. En consecuencia del embarazo en mujeres víctimas de violación sexual, tenemos que, así como el embarazo producto de la misma violencia sexual, es un verdadero atentado contra la vida y la salud de la mujer, que genera graves efectos físicos y psicológicos para ellas. Las mujeres que han abortado, sea este consentido o no, han sido judicializadas y criminalizadas sin previa investigación por parte de los operadores de la justicia. Tan solo el 15,6% de las mujeres que han presentado muertes maternas son productos de abortos inseguros. Esto debido al temor que tienen las mujeres a ser detenidas y al mismo tiempo a buscar una salida del problema en el que se encuentran, lo que muchas veces les lleva a sufrir graves enfermedades o en el peor de los casos la muerte. Bien, tenemos que el aborto es un tema bastante controversial, principalmente por la complejidad del asunto, ya que hay dos derechos humanos en disputa, en donde además diferentes estratos sociales están a favor y otros en contra, y cada argumento es válido. Sin embargo, es importante considerar que este tema debe ser tratado con mucha profundidad y analizar con cuidado diversos aspectos para poder establecer qué decisión es la más conveniente para nuestro país. La despenalización del aborto en México ha venido a generar un problema más en el ámbito social, ya que un embarazo por sí no implica una situación importante para la vida de la mujer, al margen de elegir si quiere dar a luz o no. Ahora, si ella decide abortar, implica practicárselo a escondidas de la ley para no ser castigada de acuerdo a las normas penales. Estas preguntas nos conducen de manera directa al ámbito de la política criminal y específicamente a la consideración del principio de intervención mínima de derecho penal. De acuerdo con la sanción penal, solo debe emplearse cuando absolutamente indispensable para tutelar un bien jurídico. Debe puntualizarse que con la exclusión del ámbito delictivo del aborto consentido por la mujer embarazada y por el procurado por la propia mujer. Se pretende evitar para la clandestinidad de este hecho que tiene graves repercusiones, daños irreversibles físicos y morales. Y la más grave, la muerte de muchas mujeres que se someten a la práctica del aborto por razones poderosas en condiciones de peligrosa insalubridad. En este sentido, el derecho no se ha puesto a analizar y estudiar con esmero el grave problema social que este acontecimiento causa en los abortos fuera de los permitidos por la ley. Por ello, la importancia de que nuestro marco jurídico se adapte a los cambios y problemas que ocurren dentro de la sociedad. Despenalizarlo no implica justificarlo moralmente, menos aún fomentarlo. En cambio, penalizarlo es una verdadera violencia contra derechos especialmente importantes para la mujer.
Por ejemplo, el derecho a la dignidad, a la privacidad, a la autonomía, a la igualdad de oportunidades, entre otros. Si se admite este razonamiento, se podrá llegar a un acuerdo justo y legal. Beneficios al acceso de aborto legal y seguro. Por demasiado tiempo las mujeres y las familias en todo el mundo han soportado la carga de una legislación restrictiva que ha costado innumerables vidas, ha socavado el derecho de las mujeres a la autodeterminación y ha minado el significativo avance en el país que ha logrado en materia de salud pública en las décadas pasadas. El aborto seguro es un elemento importante crítica en los servicios de salud, que por muchos deberían ser considerado un derecho, sobre todo en casos extremos como es la violación en menores de edad. Por esta razón, un grupo multidisciplinario de expertos de diferentes partes del mundo incluyó la atención al aborto seguro como un componente central en una nueva agenda global para la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Mientras que legalizar el aborto no aumenta las tasas de aborto, y si es así, que ocurra de manera segura. De hecho, un estudio concebido por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher concluyó que la mayoría de abortos seguros en los países donde el aborto es legal en amplios términos y son inseguros en muchos donde es restringido esto. De manera creciente, los gobiernos están reconociendo los beneficios de legalizar el aborto bajo un conjunto amplio de causales. Desafortunadamente, el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad materna. Para la madre adolescente, entre los beneficios de un aborto seguro para la violación, encontramos la disminución de mortalidad materna, continuar con la preparación escolar, evitar el desempleo y un menor riesgo de divorcio y trastornos mentales. Para el hijo de la madre adolescente existe un mayor riesgo de muerte, bajo de peso al nacimiento, retraso de crecimiento y desarrollo y maltrato físico, lo que ocasionaría más problemas para la madre, especialmente económicos. Ninguna mujer está obligada a abortar ni salir embarazada, es decir, la despenalización del aborto en vista de un bien social permitiría a la mujer decidir sobre su cuerpo y no ser empujada a la clandestinidad, la discriminación o la vergüenza, y en muchos casos a recurrir a fármacos automedicados, más aún cuando se trata de un embarazo producto de una violación. Ahora las ponencias en contra. Ok. Es un derecho constitucional que todos los seres humanos, incluso los no nacidos, todos debemos experimentar la vida, concluyendo que este derecho siempre pesará más y será mucho más relevante que el derecho a la libre elección, ya que esta libre elección acapara el cuerpo de cada persona, mas no el cuerpo de otro ser humano, ya que esta vida es completamente ajena a la de este. Por lo tanto, se debería respetar al igual o inclusive mucho más que la vida de los nacidos, ya que estos no nacidos serán mucho más vulnerables e indefensos. Una violación innegablemente es un crimen, pero más criminal sería la madre que mata a su propio hijo por no ser engendrado por el padre que ella escogió. La gestante debería dar a luz a su hijo y demostrarle a la vida que ella sí tiene valores y respeta la vida. Y si ésta no se siente preparada tanto física como psicológicamente para impartirle una crianza adecuada al infante, puede poner en práctica la adopción y de esta manera darle la alegría a alguna otra familia que no ha podido concebir, y bueno, así le puede aportar también una buena vida al infante. Las organizaciones y las leyes del gobierno, en estos casos de embarazos por violaciones a adolescentes menores de 15 años, en lugar de facilitar el aborto, o sea, la muerte del embrión o del feto, debería facilitarle a las madres, a la madre y a la familia de la madre, apoyo tanto psicológico como apoyo económico en caso de no poder solventarse. Y a la vez debería apoyarlas con un plan que les facilite y les asegure una adopción óptima para sus infantes, y de esta manera las madres no tendrían el temor de mantener su embarazo, ya que saben que no pondrán en riesgo su vida con un aborto riesgoso y saben que van a mantener la vida tanto de su niño, como también les van a dar una vida con otra familia en la cual se va a desenvolver óptimamente y va a recibir el amor y la alegría que todo niño merece. El aborto es una de las 5 principales causas de mortalidad materna y además es la única de las 5 que es casi totalmente prevenible. Los abortos realizados en una clínica son comunes. Sin embargo, como en todo procedimiento médico existen riesgos. La posibilidad de tener problemas aumenta en cuanto el embarazo se encuentre más avanzado en el momento de realizarse el aborto. Las complicaciones graves son raras, pero estas se pueden presentar. Entre estas se incluyen que el aborto no funcione y el embarazo no se interrumpa, que queden restos de tejido del embarazo en el útero,
coágulos de sangre en el útero o lesiones en el cuello uterino. Tras un aborto inducido, en general no se debe por qué tener problemas al llegar a concebir o llevar una gestación a término posteriormente, pero se debe tener en cuenta de que generalmente esta es una cirugía sobre el útero y por tanto no está exenta de consecuencias físicas potencialmente severas como perforaciones uterinas, inflamación pélvica, cicatrices uterinas, adherencias, entre otras. Y en casos más graves se podría perder la fertilidad. Los ginecólogos a menudo se encuentran con mujeres que después de sufrir un aborto o varios, no pueden quedar embarazadas o bien tienen abortos espontáneos. Otras veces, si se daña el cérvix o cuello uterino, se debe saber que en un embarazo futuro se corre gran riesgo de perder el embarazo por un parto extremadamente prematuro, como lo llamado incompetencia cervical. Ok, ahora hablemos un poquito acerca de lo que es las complicaciones del aborto. Como complicaciones tenemos la mortalidad materna, que el riesgo de muerte realizado mediante dilatación y evacuación de los 2 primeros meses es de alrededor de 0.6 por cada 100.000. En base a infección, cuando permanece mucho tiempo abierto el orificio cervical interno, también puede existir una hemorragia que puede aparecer horas o 2 días después. Asimismo, cuando se utiliza anestesia, puede producir algún tipo de complicaciones respiratorias. También puede existir algún tipo de shock neurogénico. Asimismo, adquisición de virus por transfusión de sangre, pues se dice que por cada 100.000 unidades de sangre transfundidas se lleva el virus lo suficiente patógeno como para causar una fatal hepatitis al receptor. Asimismo, también puede haber un embolismo. En base a los factores de riesgo, vamos a ver que existen factores de riesgo biológicos, los cuales incluyen la menarquía precoz, el inicio temprano de las relaciones sexuales, alteraciones anatómicas o funcionales del aparato reproductor femenino e inmadurez biológica del organismo, entre otras. Así también existen factores de riesgo psicológicos, el temor a asumir los cambios vitales que implica la maternidad, incomprensión familiar y social y la aparición de manifestaciones de ansiedad, depresión y agresividad, entre otras. Asimismo, también existen factores de riesgo sociales, los cuales incluye la presión social, los problemas familiares y razones económicas. En el contexto social es necesario resaltar el impacto del embarazo en la vida escolar, incluyendo dificultades de comunicación, problemas de adaptación al entorno, presencia de matoneo e incomprensión y falta de apoyo por parte de los pares, maestros y directivos. Por otra parte, la actitud negativa de la familia frente al embarazo adolescente puede convertirse en un factor de riesgo, especialmente frecuente en grupos familiares disfuncionales o monoparentales, así como la falta de confianza para el abordaje de los temas relacionados con la sexualidad y las dificultades de comunicación entre los miembros de la familia. Un dato importante que deberíamos saber es que el riesgo de embarazarse es 3 veces mayor en adolescentes con primaria incompleta en comparación con las que han estudiado 8 años o más. Después de estas intervenciones, ahora vamos a empezar con las preguntas pertinentes. Como primera pregunta, vamos a tener de parte del debatiente, Michael Sánchez. Muchos abusadores sexuales han obligado a sus víctimas menores de edad, sobre todo cuando pertenecen a su círculo familiar, a abortar en caso de embarazo, producto de la violación. Esto principalmente porque es la mayor evidencia del abuso realizado y pueden culminar en una detención y seguro encarcelamiento ante pruebas de ADN. Entonces mi pregunta es, ¿despenalizar el aborto influiría a incrementar el número de abusos despreocupados, puesto que al tener la opción de abortar libremente se les haría más fácil ocultar sus delitos? Buenas tardes. Respecto a tu pregunta, podemos decir que si bien es cierto el número de abusos en el país ha incrementado con el pasar de los años, ya depende si se encuentra penalizado o no. Podemos decir que debemos tener en cuenta que al momento de despenalizar el aborto lo que buscamos no es que las personas, o en este caso la sociedad, se despreocupen, sino al contrario es que tengan más conciencia de lo que hacen y de esta forma poder solucionar lo que es problemas traumáticos con las víctimas de abuso sexual. Una vez dicho esto, sabemos que lo que es el aborto existe hace miles de años, en los cuales existen testimonios de abortos provocados y de forma natural. Una vez dicho esto, ¿está usted de acuerdo con otros métodos más burdos o peligrosos para la madre, tales como el aborto clandestino? Yo pido la palabra. No estoy de acuerdo, ya que desde hace miles de años existen testimonios históricos de abortos provocados con gran riesgo de vida para la madre.
Actualmente siguen usándose métodos caseros en abortos clandestinos, lo cual no solamente provoca la muerte del feto, sino que también provoca grandes lesiones orgánicas a la mujer que muchas veces queda incapacitada para concebir en un futuro. Una vez dicho esto, yo tengo otra pregunta. La despenalización del aborto no soluciona la violencia sexual ni el abuso a miles de mujeres y niñas. Penalizar con cárcel a las mujeres que deciden abortar tampoco va a solucionar la violencia sexual. Sabemos que la violencia de género, es un problema más amplio que corresponde a las relaciones desiguales de poder fomentadas por el machismo. Entonces, ¿por qué mejor no evitamos el hecho de querer legalizar el aborto, que trae consigo muchas consecuencias a la niña o a la mujer que fue abusada? Y pensamos mejor en otras opciones, como que la niña que está embarazada tenga el bebé y, en caso de no tener los recursos necesarios para brindarle una vida digna, lo dé a un orfanato o a alguien que quiera hacerse cargo del bebé. Esto va a permitir que continúe con su vida y que evite todo tipo de complicaciones a largo plazo, como la infertilidad. Pido la palabra. Respondiendo tu pregunta, realmente evitar legalizar el aborto no es que va a ayudar a la persona, es una violación. Ya, si la chica fue violada y ella quiere abortar, son dos temas muy diferentes, porque una mujer haya o no haya sido violada, es su decisión si quiere o no tener un bebé. Una violación, prácticamente, si una mujer llega a sobrevivir a una violación y esta es violada y por desgracia queda embarazada, ella es su decisión si quiere o no tener el bebé, y si no lo quiere tener, no tiene nadie derecho de meterse en su decisión, ni los familiares, ni nadie, porque es su cuerpo, es su decisión. Teniendo ya esto claro, tenemos en cuenta que principalmente después de una violación, las mujeres van a tratar de olvidar todo lo referente con este suceso traumático. Claro que las que logran sobrevivirlo. Uno esperaría que después de eso las mujeres sean cuidadas y tratadas con simpatía, pero en cambio, las que desgraciadamente terminan embarazadas muchas veces se ven obligadas, ya sea por padres o tutores o la misma sociedad, a concebir el producto de la violación, dando argumentos como el bebé no tiene la culpa. Pero entonces, ¿qué culpa tendría la mujer? Una mujer que está viva y una que sufrió tanto, una que prácticamente deberá cargar con todo eso, una mujer que supone que es la dueña de su propio cuerpo. Mi pregunta sería, ¿por qué una mujer debería estar obligada a cargar con el recuerdo de una violación en su vida? Pido la palabra. El aborto no va a quitar ningún dolor físico o psicológico que se haya producido por una violación. Al contrario, va a generar más complicaciones físicas y mentales que ya el aborto tiene de por sí. Además, el fruto de este acto violento es un niño inocente, que no debería cargar con tan cruel y brutal decisión de su progenitor. Muchos expertos señalan que legalizar el aborto sentimental, es decir, es abrirles las puertas a nuevas dificultades legales. Prácticamente cualquier unión, incluso consensual, podría ser presentada como contraria a la voluntad de la mujer y por tanto una violación. Como último punto y más importante es que el aborto por violación no es siquiera aceptado por sus verdaderas víctimas, mujeres violadas. Tenemos el caso de Jackie Baker, quien fue violada y amedrentada con una pistola a sus 19 años. Producto de esta violación quedó embarazada. No sabía cómo ocultar su embarazo y muchas veces pensó que el modo más fácil sería el aborto, para acabar con lo que ella creía que era su mayor desgracia. El aborto no era legal en su país, por tanto buscó contactos e hizo arreglos para ejecutar la interrupción de su embarazo. Lamentablemente tenía una fuerte infección en su garganta y corría el riesgo de que llegara a su útero, y por esta razón no se dio el aborto en ese momento. Con el pasar de los días fue percatándose de la vida que llevaba dentro y empezó a amar a ese pequeño ser, aunque se vio presionada por sus padres y demás familiares que querían que abortara. Le hicieron testificar ante la fiscalía de que su embarazo había sido producto de una violación y el caso fue aprobado. Pocos días después le inyectaron una solución salina y horas más tarde dio a luz a una bebé. Dijo haber sentido un gran vacío que nadie podía llenar y los efectos del aborto continuaron, mucho tiempo después que los recuerdos de la violación. Presentó depresiones y pesadillas y lo que creyó que iba a acabar con el aborto la terminó acabando más a ella, haciéndola sentir culpable por darle fin a una vida inocente. Mi pregunta en este caso sería, ¿por qué acabar con su vida si al abortar solo estamos fomentando más la violencia en un mundo ahito de esta? Pido la palabra. Bueno, se habla de acabar con una vida y que al abortar estamos fomentando a la violencia, pero no tomamos en cuenta que
por lo que pasó la mujer, que fue parte de una violación. Estaríamos hablando de una violencia sexual. Y bueno, al final la mujer tiene todo el derecho de escoger si tener o no al bebé, o tal vez si está en condiciones de tenerlo, ya que a la final sufrió lo que es un verdadero atentado contra su salud y su vida, que a corto y a largo plazo va a generar efectos físicos y psicológicos para ella. Ahora, mi pregunta es, ¿no es mejor evitar que nazca un niño llamado a tener una vida disminuida con grandes sufrimientos, tanto para él como para su familia? Pido la palabra. Pienso que no. El pensar de esta manera conduce al error de suponer que dar muerte a un ser humano en determinadas circunstancias es hacerle un favor. La muerte como remedio va directamente en contra no solo de los elementales planteamientos humanitarios, sino también del sentido común. No existe más atroz muestra de insolidaridad que patrocinar la muerte de un ser humano, cuando ya existe y está vivo, aunque sea antes del nacimiento. Una vez culminado estas intervenciones en cada posición, vamos a dar paso a la secretaria Ariana López, que dará las últimas conclusiones. Bueno, como conclusión tenemos que el aborto es uno de los temas más sensibles en una sociedad debido a que se trata de una de las decisiones con mayor impacto en la vida de una mujer. Asimismo, interviene el estado de salud en muchos aspectos y uno de los actos más debatidos en términos morales, cuyo pronunciamiento judicial es temido tanto por la sociedad como por los tribunales. En nuestro país, no existe una ley que apoye y ampare a estas adolescentes que fueron y han sido víctimas de tal abuso sexual. Producto de esto va a venir el embarazo no deseado, tomando en cuenta que esta adolescente va a pasar por traumas psicológicos, asimismo por aspectos físicos, sociales y económicos. Despenalizarlo no va a implicar justificarlo moralmente, menos aún fomentarlo. En cambio, penalizarlo es una verdadera violencia en contra de los derechos especialmente importantes para la mujer: derecho a la dignidad, a la privacidad, a la autonomía, a la igualdad y de oportunidades, entre otros. Como se dijo anteriormente, un embarazo no deseado que es producto de una violación es un acontecimiento muy trascendente para la mujer, niña o adolescente, que muchas veces va a conllevar a un cambio de 360 grados en su vida. Por lo que las mujeres deben valorar si el tener hijos es lo más conveniente para ellas. Por ello se concluye que la decisión de abortar es algo personal y solo le compete a la mujer. Muchas gracias. Bueno, simplemente aclarar que desde abril del 2021 está despenalizado el aborto en caso de violación en la República del Ecuador. Bueno, eso es un avance importante, un avance legal importante a favor de los derechos humanos. Bueno, señores, felicitaciones también a este grupo y hemos terminado el debate 2, el último debate que tenemos en esta materia, con 3 temas, como les dije, muy controvertidos, temas que realmente pues ustedes tienen que profundizarlos para tomar una posición, y como futuros médicos también es importante que ustedes tengan una posición respecto a estos diferentes temas que provocan realmente pues polémica a nivel de la opinión pública y del país. Bueno, señores, muchísimas gracias. Hemos finalizado ya esta parte. Les recuerdo que ustedes tienen que hacer el trabajo de investigación de violencia de género. Pueden hacer un trabajo sobre conocimiento, el conocimiento que tienen las personas sobre violencia de género, o también la experiencia que tienen si han sufrido violencia o no. Yo les dejo a su criterio y eso lo estaremos viendo en los próximos días, la próxima semana. Estaríamos revisando, quizá en el segundo día, el próximo martes, estaríamos ya revisando los resultados de su investigación. El lunes pues comenzaríamos un nuevo tema que sería buenas prácticas en los servicios de salud, que expondremos
y que también culminará con una última tarea de parte de ustedes. Prácticamente estamos adelantados con nuestro programa y esperemos que terminemos, incluso podemos terminar, si ustedes cumplen con todas las tareas, terminaremos quizá un poco antes de finalizar el curso. Bueno, señores, entonces, gracias. Doctora, disculpe, una Sí, pregunta. dígame. Acerca de la otra tarea que está en el aula virtual, acerca de la investigación de violencia de género, creo que es. ¿Los 8 grupos tenemos que hablar sobre el mismo tema o va a haber diferentes temas para cada grupo? Los temas tienen que ser escogidos por ustedes. Ustedes escogen los temas, qué es lo que van a investigar, qué es lo que van a preguntar, porque ustedes tienen que hacer un cuestionario de preguntas en FOR. Tienen que hacer preguntas pues, en su entorno, pues pueden ser con sus amigos de las redes sociales, en su familia, a distintas edades incluso, y después pueden comparar qué piensan las personas más jóvenes, qué piensan las personas adultas. O sea, eso ustedes lo pueden enfocar como ustedes quieran. Yo les doy plena libertad para que ustedes enfoquen. Por eso les he dicho, puede ser de conocimiento, puede ser de opinión o puede ser de experiencias personales. Entonces, Pero, o sea, va a ser referente a eso, sobre la violencia de género. obviamente, ahí está, investigación sobre violencia de género. Gracias, doctora. Se puede abarcar el tema del machismo, se puede hablar el tema del patriarcado, el tema del feminismo, o sea, se pueden tratar algunos temas y desde distintos puntos de vista. ¿Ok? Doctora, Bueno, la última pregunta. Diga. Es que la semana pasada, ¿se acuerda que comenzamos con las exposiciones y todo eso? Y había que subirlo. Sí. A mí se me pasó por alto y no subí, en este caso, lo que había que subir. Y si está ya cerrada, si está cerrado está la cerrado. tarea, por favor me manda mi correo institucional. Ah, ya listo, gracias. De acuerdo. Bueno, señores, pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora.